Sin lugar a dudas que el tema más importante como humanidad sigue siendo la pandemia causada por el coronavirus, el famoso COVID-19, que a tantas personas ha enfermado, que a tantas personas le ha quitado la vida y que ahora que tenemos ya vacunas que se han comenzado a administrar, hay muchos católicos de buena voluntad que dudan si deben vacunarse o no. Es más, que ya ni siquiera quieren vacunarse después de haber pedido por mucho tiempo que Dios nos socorriera, que tuviéramos una solución. Ahora que está la vacuna hay muchos que ya no se quieren vacunar, motivados desafortunadamente por una serie de noticias falsas y de mitos que han confundido a muchos, y para colmo noticias falsas y mitos que algunos católicos que tienen muchos seguidores en las redes sociales han difundido, y para colmo todavía que algunos miembros del clero, sin excluir algunos, y son contados, pero algunos obispos han difundido. Ante esto, la Academia de Líderes Católicos de Latinoamérica tuvo el gran acierto de organizar una conferencia invitando a participar a personalidades verdaderamente importantes y protagónicas en este terreno. Una conferencia que fue transmitida en línea este 19 de enero con la participación de miles de personas, creyentes, no creyentes, representantes de la prensa, que estuvimos allí para dar cobertura a las ponencias del cardenal Sean O'Malley, de la doctora Catarina LeBlanc, de la Pontificia Academia para la Vida en el Vaticano, y de Enrique García, expresidente del Banco de Desarrollo de América Latina. El evento en total, incluyendo preguntas y respuestas, duró alrededor de 2 horas. Aquí en Semillas para la Vida, quiero compartir contigo un extracto de las ideas más importantes del cardenal Carlos Aguiar Retes, que es el arzobispo primado de México y que fue quien abrió este evento, del cardenal Sean O'Malley y de la doctora Catarina LeBlanc. Quiero que los escuches a ellos tal cual, de su voz, echar abajo los mitos, decir la verdad, reafirmar la enseñanza moral de la Iglesia acerca de las vacunas. En el caso de la doctora LeBlanc, podrás escuchar su voz, pero ahí tendré que traducirla porque ella habló en inglés y lo traduciré yo aquí al español, pero aún así escucharás su voz. Esta emisión de Semillas para la Vida puede ser un poco más larga de lo normal, pero no se compara, por supuesto, con las casi 2 horas que duró todo este evento, que puedes buscar el video completo en el canal de YouTube de la Academia de Líderes Católicos de América Latina. Pero por lo pronto comparto contigo este extracto con información verdaderamente importante y que si aún te encuentras confundido sobre si debes o no vacunarte, yo espero y confío en que la voz de estas personas tan importantes te dé la claridad que todavía te hace falta y te dé la confianza de que la mejor opción es la vacuna. Porque de lo contrario, solamente hay 2 opciones. Vacuna o no vacuna, el virus ahí seguirá. Si te vacunas, no te enfermarás. Si no te vacunas, seguirás expuesto y tendrás que seguir aislado, per secula seculorum, y eso es definitivamente imposible. Además de que no debes pensar solo en ti. Si no te vacunas, pones en riesgo a personas vulnerables que te rodean. Piensa en personas ancianas, tus abuelos, quizás tus padres. Piensa en personas con enfermedades serias y nuevamente piensa quizás en tus padres, piensa en tus abuelos, piensa quizás en hermanos tuyos. Pondrás en riesgo a las madres embarazadas. ¿Habías pensado en eso? Si no te vacunas, pones en riesgo también a las madres embarazadas y a los bebés que llevan en su seno. Abrió pues la conferencia el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, hablando de los mitos en torno a las vacunas contra el COVID-19. Lamentablemente, en las redes sociales se ha desatado una controversia en la que han crecido diversas teorías en torno a los fines de la misma, que según algunos actores iría más allá de la inmunización que toda vacuna pretende, que esta tendría otros fines en esta vacuna contra el SARS-CoV-2. Hay teorías que van desde una supuesta conspiración para modificar el ADN humano, lograr con ello una reducción de la tasa poblacional. Otras afirman que algunas vacunas contienen tejido de bebés abortados y por lo tanto quienes la aceptan participarían de alguna manera en este crimen. Incluso hay quienes afirman que con ella se busca implantar un microchip rastreable para espiarnos a cada uno de nosotros. Son teorías realmente graves y sin sustento, que es necesario desenmascarar. Muchos expertos se han dado a la tarea de desmentir o profundizar
en el análisis de estas teorías que han permeado incluso en ambientes católicos, quienes desatan intensos debates en torno al futuro de la humanidad. Por ello, hemos considerado en esta Academia de Líderes Católicos que es muy conveniente ofrecer mediante esta conferencia los elementos necesarios para clarificar la importancia de la aplicación de las vacunas y los elementos que sustentan su legítima validez, además de su indispensable aplicación para superar la pandemia mundial provocada por el coronavirus. El cardenal Sean O'Malley, que es uno de los asesores más cercanos del Papa Francisco, es el arzobispo de Boston y es el presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores. Él habló acerca de la moralidad del uso de estas vacunas. Estoy aquí para asegurarles a mis hermanos y hermanas católicas que la Iglesia está observando con mucho cuidado las implicaciones éticas de esta vacuna y quiere asegurarnos a todos que la decisión de vacunarse es una decisión ética y que debemos alentar a la gente a hacer uso de esta arma tan importante en la lucha contra la pandemia. El Papa Francisco, desde el comienzo de su pontificado, ha enseñado claramente que Dios nos ha puesto en esta tierra para cuidarnos unos a otros. Y a veces esto significa que tendremos que poner la otra mejilla, caminar la otra milla, dar nuestro manto junto con la túnica. En un mundo que es tan individualista y competitivo, las demandas del amor nunca parecen razonables. Pero si no nos cuidamos unos a otros muy bien, sí, el paciente morirá. De hecho, el planeta morirá. El Santo Padre quiere que todos seamos muy conscientes de que aunque vacunarse es una elección personal, tiene consecuencias que afectan no solo al individuo, sino que también afectan de manera más amplia a nuestros vecinos más vulnerables. Hay personas que no pueden recibir la vacuna o aún no tienen acceso a ella y que aún pueden verse afectadas por quienes se niegan a vacunarse. El principio general del bien común se reduce a la benevolencia, el amor, el cuidado de los demás. Recientemente el Santo Padre declaró muy claramente: creo que éticamente todos deberían vacunarse. Es una elección ética porque estás jugando con tu salud, con tu vida, pero también estás jugando con la vida de los demás. La semana pasada, tanto el Papa Francisco como el Papa Benedicto recibieron la vacuna. Espero que su ejemplo anime a todos a hacer lo mismo y a darse cuenta de que la opción ética es de hecho vacunarse. Los expertos en salud pública han declarado claramente que el efecto de inmunidad de grupo será más difícil de lograr si el número considerable de personas se resiste a vacunarse. Este fue un extracto de la ponencia del cardenal Sean O'Malley, en el que nos reitera que la decisión ética, tanto por nuestro cuidado como por el de los demás, es vacunarnos, y nos pone como ejemplo al mismo Papa Francisco y al Papa Emérito Benedicto XVI, que ya se vacunaron no solo por protegerse, sino también para darnos el ejemplo. Después habló la doctora Catarina Leblanc. Ella fue elegida por el Papa Francisco mismo como miembro de la Pontificia Academia para la Vida, por su gran trayectoria médica y por supuesto también por su compromiso como católica. La doctora Leblanc es inmunóloga clínica en el Instituto Karolinska de Suecia, es especialista en hematología, es profesora de investigación clínica con células madre, pertenece a la Real Academia Sueca de Ciencias, ha escrito más de 100 publicaciones científicas que han sido revisadas por otros científicos y sus escritos han sido citados más de 12,000 veces por otros investigadores. Ella actualmente investiga un tratamiento para pacientes graves de coronavirus. Cuando un científico te da una opinión, sobre todo ante una situación tan grave como esta, siempre conviene
revisar su trayectoria, no solamente sus estudios, sino también a qué se han dedicado y a qué se dedican. Por mucho que grite en YouTube, no es lo mismo alguien que opina de fuera que alguien que está metiendo las manos y opina, como en el caso de la doctora LeBlanc, que ella misma investiga un tratamiento para beneficiar a pacientes graves de coronavirus. En su ponencia, que dictó en inglés, la doctora LeBlanc habló de la historia del virus, de lo que es el virus, de cómo se desarrolla, de cómo contagia a los pacientes, es decir, lo abordó desde la parte médica y subrayó que este virus es muy contagioso, que ha matado ya a más de 2 millones de personas y que la razón de usar la vacuna es protegerse y proteger a los demás, incluyendo a las madres embarazadas, además de las otras personas vulnerables. La otra forma es seguir aislados y guardar la sana distancia, pero destacó que esto no es suficiente, demostrándolo con el hecho de que el virus se ha esparcido ya por todo el planeta a pesar de las restricciones y las cuarentenas que nos han sido impuestas en todos lados. Puso como ejemplo el caso de la rubiola, una enfermedad común que causa erupciones y que causa fiebre, pero que en mujeres embarazadas el virus se puede pasar al bebé causando daños. Como ejemplo, refirió a una epidemia ocurrida en 1964 en Estados Unidos que afectó a 20,000 bebés no nacidos porque se contagiaron sus madres. Y de esos 20,000 bebés no nacidos, más de 2,000 no pudieron nacer, murieron antes de nacer. 11,000 nacieron sordos, 3,500 nacieron ciegos y 1,800 con una discapacidad mental. Gracias a la vacuna esto se pudo resolver. Luego explicó las 3 fases con que se prueba una vacuna. La fase 1 es para comprobar que la vacuna es segura y que no tiene efectos secundarios graves. Porque claro, puede haber un efecto secundario que no es grave, como que te duela donde te inyectaron o que te dé fiebre un par de días. Pero en esta fase 1 se comprueba que una vacuna es segura y que no provoca efectos secundarios graves. La fase 2 es más extensa y prueba la efectividad de la vacuna, es decir, comprueba que en efecto protege de que la enfermedad se desarrolle. Y la fase 3, que es más larga, confirma que la vacuna previene la enfermedad y son pruebas controladas de doble ciego, es decir, a unos se les administra, a otros no. Ninguno sabe, ni el paciente ni el médico sabe si se administró la vacuna real o un placebo, y se registran los efectos de las vacunas verdaderas contra los placebos para confirmar que realmente la vacuna previene la enfermedad. ¿Por qué se ha podido desarrollar la vacuna tan rápido? La doctora LeBlanc nos hizo ver que somos afortunados de vivir en una época en que la ciencia y la tecnología han permitido desarrollar la vacuna tan pronto. Antes tomaba años, incluso décadas, pero esta vez, gracias al avance de la tecnología y de la ciencia, en un solo año el virus se ha entendido, se han creado vacunas, se han desarrollado y las 3 fases se han completado en las que ya están disponibles, pero además los resultados de las pruebas han sido publicados y han sido avalados por revisiones de varios científicos. No nada más es lo que el laboratorio diga. Otros científicos revisan las pruebas y las avalan. También explicó que se han empleado líneas celulares en los laboratorios por más de 40 años para investigar vacunas como la vacuna para la hepatitis, para la rubiola de la que habló antes, para la varicela, para el herpes, para la rabia, y se emplean porque los virus crecen bien en ellas. El origen de estas líneas celulares es tejido fetal de abortos específicos. Esas células que se tomaron de esos tejidos de esos abortos, que no fueron llevados a cabo con el propósito de crear vacunas, sino que una vez habiéndose realizado el aborto, porque la mamá no quería al niño, después, en un laboratorio se tomó tejido de ese aborto, y explica la doctora que las células provenientes del feto han sido transformadas molecularmente mediante un proceso de ingeniería para ser células que crecerán para siempre y así poder trabajar con ellas en los laboratorios. Esto en concreto me gustaría que lo escuches de voz misma de la doctora LeBlanc. Dijo: quiero subrayar que los abortos no se realizaron con el fin de desarrollar vacunas. Ya no quedan partes del cuerpo ni del tejido fetal, solo las líneas celulares modificadas que continuarán creciendo por siempre. Muy importante, aceptar estas vacunas no significará estar de acuerdo con futuros abortos, ni conducirá a que se realicen más abortos. El Vaticano ha sido claro en que aceptar la vacuna está muy lejos de participar activamente en esos abortos y por tanto es moralmente aceptable, dados los grandes beneficios que tienen las vacunas. Aquí está en la voz misma de la doctora Katarina LeBlanc. I want to stress that the abortions were not performed for the purpose of vaccine development.
There are no body parts and no fetal tissue left, just the genetically modified self that will grow forever. I want to stress that the abortions were not performed for the purpose of vaccine development. There are no body parts and no fetal tissue left, just the genetically modified self. And very importantly, accepting these vaccines will not mean consenting to future abortions, nor will it lead to future abortions. The Vatican, as we just heard, has been clear that accepting the vaccines is very far from actively participating in abortion and therefore morally acceptable, given the large benefit vaccines have. Aquí está, voces autorizadas tanto de la Iglesia Católica como del mundo científico involucrado en la investigación y cura y prevención del coronavirus, que nos dicen que esas teorías de conspiración acerca de la vacuna no tienen fundamento, que aun cuando cada quien esté en libertad de no aplicarse la vacuna, la decisión ética correcta es vacunarse porque solo la vacuna puede poner remedio a la pandemia. Es lo que recomienda el Papa mismo y el Papa Emérito Benedicto XVI ya se han vacunado, no solo para protegerse, sino también para darnos ejemplo. Y es también lo que recomienda la Pontificia Academia para la Vida en el Vaticano y es también lo que recomiendan los especialistas en salud pública. Las vacunas para el coronavirus no contienen ni células ni tejidos de fetos abortados y administrarse esa vacuna no significa en ningún momento condonar el aborto ni significa abrir las puertas a que se sigan practicando abortos con el propósito de desarrollar vacunas, porque las vacunas se desarrollan empleando líneas celulares que en un laboratorio mediante un proceso de ingeniería han sido modificadas molecularmente para que después puedan seguirse reproduciendo para usos de laboratorio, pero no trabajan directamente con células tomadas de tejidos de un feto abortado. Por favor, sigue el consejo y la opinión de voces autorizadas, aún entre la jerarquía de la Iglesia Católica. Si la opinión de un laico católico o de un sacerdote o incluso de un obispo difieren de esto que acabas de escuchar, verifica las fuentes de información de todos ellos. Si la opinión que difiere proviene de un científico, de un médico, de una doctora, revisa sus credenciales, ve qué estudios tiene, qué ha hecho y qué hace, cuántas publicaciones científicas tiene. Sabe más el que más estudia, el que más investiga y el que más se involucra, no el que grita más fuerte en YouTube. Espero en verdad que esta información te sea de ayuda y te invito a que busques el video de las conferencias completas en el canal de la Academia de Líderes Católicos de América Latina. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.